www.registraduría.gov.co. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para la noche de hoy es numeral Papa Francisco. Bienvenidos. Habemus Papa. A Francisco primero que pueda lograr mayor grado de confraternidad a los pueblos, entre las religiones. Me parece que ya era hora que hubiese un papa sudamericano. Muy cercano a los necesitados. A los curas, a las viejitas. Para discutir sobre el primer papa latinoamericano y el primer papa jesuita, me encuentro aquí en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuya Facultad de Relaciones Internacionales presta el apoyo investigativo a este programa, con uno de los profesores de esa facultad, Alberto Ruano, argentino además. Buenas noches, Alberto. Buenas noches y gracias por la invitación, Laura. Y un regular, como le dicen en americano, no por regular él, sino porque es un invitado regular de aquí de este programa. Quiere decir que viene mucho. Fabián Zanabria, director del Instituto de Antropología e Historia Colombiano. Bienvenido, gracias, Laura, Fabián, por invitarme al programa. Y como tuitero, invitado Alejandro Castañeda, @acastañeda24. Bienvenido, Alejandro. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿les parece si arrancamos con las preguntas obvias? Alberto, ¿qué significa que el primer papa, que este sea el primer papa latinoamericano, pero además argentino? Sí, bueno, pienso, dejando un poco nacionalismo aparte, ¿no es cierto? A mí me parece que es de un gran impacto, no solamente que es latinoamericano, sino que desde el 741, del siglo VIII, todos los papas han sido europeos, ¿no es cierto? Entonces es la primera vez de un papa del hemisferio sur, de países que podemos llamar emergentes. Claro que América Latina tiene un significado muy importante para el catolicismo, ya que se concentra la mitad de la congregación mundial, ¿no es cierto?, católica, vive en América, en este continente. Entonces tiene un impacto muy fuerte. Y evidentemente hace surgir también la expectativa de que a través de un papa de origen latinoamericano surjan, ¿no es cierto?, también van a tener una gravitación un poco más de importancia los problemas de pobreza, de desigualdad, los problemas sociales, ¿no es cierto?, que nos alejan del primer mundo. ¿Sí? Pero Fabián, ¿sabe qué es lo que a mí me deja como pensando? ¿Esto es un reconocimiento a la Iglesia Argentina también o es solamente un reconocimiento personal? Bueno, yo creo que ante todo es una excelente jugada política del cónclave. Es decir, yo creo que a esta altura del partido pues debe haber gente muy bien dotada de fe que cree que el viento paráclito sopla aún en la Capilla Sixtina. Pero cuando uno hace análisis político, pues evidentemente también los soplos del Espíritu Santo son construcciones sociales, históricas, políticas, culturales, económicas. Y me parece muy interesante que esta vez la elección de Papa haya atravesado el Atlántico, pero no solo eso, sino que es un Papa que proviene de la Compañía de Jesús. El hecho de que sea jesuita es una cosa supremamente interesante, porque no es un jesuita cualquiera, y yo creo que en algún momento del programa abordemos lo que significa la Compañía de Jesús hoy,
lo que quiere decir un cardenal, que obviamente cuando es cardenal, supuestamente según las constituciones de San Ignacio de Loyola, deja de ser jesuita, pero un jesuita no deja de ser jesuita jamás, en otro sentido. Ellos son los autores de la contrarreforma. Entonces es muy interesante ubicar bien a este papa y saber un poco también un poco de su historia y de su trayectoria como cardenal. Ya vamos para allá, vamos a abordar el tema jesuita, pero por ahora les propongo que detengámonos unos minutos en el tema de que es argentino. Y les quería preguntar lo siguiente. Ustedes saben que yo nací en Uruguay y me pregunto, Alberto, si Argentina será como Uruguay. En Uruguay yo creo que casi la totalidad de la población, más allá de una pequeña comunidad judía, se identificaría como católica, pero muy pocos se identificarían como practicantes. ¿Es el mismo caso en Argentina? Yo creo que sí. Sí, es el peso un poco de la migración, ¿no es cierto? De diferentes orígenes, de Europa Central, ¿no es cierto? Buenos Aires es la cuarta ciudad en el mundo, después de Moscú, Nueva York y Tel Aviv, de residencia judía, por ejemplo. Y además mucha migración de otros orígenes, españoles, de orientación, por ejemplo, republicana, que eran fuertemente anticlericales, ¿no? Entonces no hay algo sorprendente ahí, porque lo que yo me preguntaba, Fabián, es si se iba a elegir al primer papa latinoamericano. ¿Por qué no fue brasilero? ¿Por qué no fue justamente un país donde la práctica de la iglesia estuviera en la vida cotidiana? Porque sí, Argentina es como Uruguay, yo les digo, no es así. Las iglesias no están llenas de gente los domingos como, por ejemplo, uno lo ve en Colombia. En Colombia uno ve las iglesias llenas de gente. Todavía. No sé cómo es en Argentina, en Uruguay no están llenas. No es así, pero a mí me parece que habría que representarse también las posiciones que han jugado cada uno de los candidatos dentro del Vaticano, ¿no es cierto? ¿Sí? Y particularmente pero también hay que ver esa trayectoria, porque de todas maneras un papa argentino como sorprende, porque había también otro candidato argentino. ¿Por qué ponen a finalmente? ¿Por qué ponen a Bergoglio? Es decir, es muy interesante ver también como el jesuita, con todo su trayecto a lo largo de su vida, y sobre todo también habría que ver unas ciertas posiciones que francamente estuvieron en enfrentamiento con el gobierno de los Kirchner. Y entonces es muy interesante ver como la primera que se reconcilió, yo no sé si jesuíticamente, y ahí uso la palabra jesuita en sentido de Voltaire, con el nuevo papa. Entonces ella ahora reza por el nuevo papa. Claro, todos estos son juegos políticos. Es que Fabián se me adelanta en el programa, ya vamos para allá también. Pero tú te me adelantas, pero ¿qué otro latinoamericano estaba en el juego? El brasilero. ¿Y quién era el brasilero? Pues era alguien mucho más cercano de la teología de la liberación, también cercano a los pobres, pero por ejemplo, hoy consulté en Le Monde un artículo maravilloso de Michael Lovy. Michael Lovy ha sido un gran autor de la teología de la liberación y muestra cómo Jorge Mario Bergoglio, hoy día Francesco, digámoslo, el nuevo Poverello, tiene una concepción tradicional del pobre. No es la concepción del pobre que se predica en la teología de la liberación, específicamente aquella que surgió en Brasil, por ejemplo. Y esa concepción tradicional del pobre, la aclaro, tiene que ver con la asistencia social, con una suerte de compasión y caridad hacia el pobre. Está muy bello, eso conmueve hoy día al mundo, ver a un cardenal, hoy papa, que toma el transporte público, no es como en Colombia. Yo me pregunto qué obispo colombiano anda en el transporte público, lava la loza, su loza, y no tiene un séquito de empleadas del servicio doméstico o un séquito de guardaespaldas y anda en camionetas blindadas. Eso, dijéramos, para San Francisco de Asís yo creo que se revuelca en su tumba, pero un franciscano, bueno, un jesuita que ahora adopta el nombre de Francesco, que toma el transporte público, que va a comunidades pobres, etcétera, definitivamente conmueve. Pero ¿qué concepción del pobre es esa? ¿Acaso es una concepción de asistencialismo o es una concepción en donde efectivamente no le gustaba tanto a él cuando era provincial de los jesuitas en el 76 en particular, y entonces hay una situación
un poco complicada en Argentina, de dictadura, y él como jefe de los jesuitas dice, pues vamos a participar de la reorganización de este gobierno. En el fondo participar de la reorganización. Fabián, ¿dónde lo dice como provincial de la dice Compañía de Jesús. ¿Dónde están los textos? Hay un texto que publica ayer Le Monde, el diario Le Monde de Francia, en donde dice Jorge Mario Bergoglio, un cardenal de una iglesia contesté. Y entonces sacan el texto donde dice como provincial que a él le interesa es la educación y participar de la educación. Evidentemente no se le puede acusar de que sostuviera la dictadura militar de Videla, pero también el jesuitismo se acomoda muy fácilmente. Claro, así como hubo un jesuita en El Salvador que dio su vida y fue asesinado, este también supo pues, estar tranquilo. Bueno, entonces tratemos de ordenar la discusión. Sí. ¿Les parece si abordamos el tema del pasado de Bergoglio antes de entrar en el tema de jesuitas? Ya que Fabián nos ha llevado ahí, porque eso tiene que ver con su argentinidad y como nos habíamos quedado con eso, hablemos un poquito de cómo fue recibido el nombramiento y cuáles son los sectores que sacaron a relucir el pasado del cardenal. Lo que pasa es que hay una gran controversia instalada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los orígenes justamente de lo que llamamos la iglesia, que se llamaba en la época la iglesia del tercer mundo o la teología de la liberación a comienzos de los años 70, donde se dio un periodo que fue el periodo del gobierno de Cámpora, donde hubo una especie de una apertura democrática muy amplia, ¿no es cierto?, hubo una enorme euforia, pero inmediatamente ese periodo duró muy poco tiempo. ¿Qué se presentó dentro de la Compañía de Jesús? Y es el motivo principal de discusión. Esto viene, es un libro de, no sé si lo ha leído, de Verbinski, ¿no es cierto?, Horacio Verbinski, el investigador, periodista, que se llama El silencio. ¿No es cierto? ¿Te puedo interrumpir 2 minutos? Un segundo para explicar quién es Horacio Verbinski. Horacio Verbinski escribe no solo este libro, sino también escribió el libro sobre los vuelos de la muerte, ¿verdad? Es el periodista que saca a relucir la participación de... Una enorme importancia, ¿no es cierto? Y Verbinski tiene un reconocimiento mundial, ¿no es cierto?, como investigador y muy documentado en estos temas. Escribe en Página 12 normalmente, es uno de los fundadores de Página 12. Pero en ese contexto, de los años, comienzo de los años 70, se generó dentro de la orden de los jesuitas, ¿no es cierto?, cuando él era nombrado provincial y fue después obispo de Buenos Aires, arzobispo, ¿no? Él estuvo ligado, ¿no es cierto?, a movimientos que eran de sectores que llamaríamos del nacionalismo peronista, la Guardia de Hierro, por ejemplo, la organización del ¿Qué era la Guardia de trasvasamiento generacional? Era una organización, ¿no es cierto?, de profesionales muy ligados a la Universidad del Salvador de Buenos Aires, que son sectores de nacionalismo más bien de derecha dentro del peronismo, ¿no es cierto? Y que eran organizaciones que había formado Perón antes de venir en Argentina para preparar el electorado, por eso se llamaba el trasvasamiento generacional, porque él había estado exiliado durante 18 años, ¿no es cierto? Entonces él quería contagiar ese entusiasmo por la vuelta de Perón a las generaciones más jóvenes y sobre todo a las clases medias en Argentina. Entonces, él participó en esa idea, en esa organización, pero los miembros de esa organización, que formalmente desapareció en el año 74, pasaron a formar grupos de apoyo y grupos de simpatía con el general Macera, que fue uno de los integrantes de la Junta Militar en Argentina. Entonces, ¿qué se dio? Se dio que 2 sacerdotes jesuitas, Giorgio y Yalix. Exactamente, pues fueran... Primero fueron, Bergoglio los había tratado de expulsar de la orden en el año 73. Esa es una cosa muy importante porque es una cosa que no ha salido todavía en Colombia, el intento de expulsión de ellos en el 73. Él como provincial el intento de expulsión, ¿no es cierto? Y él logra expulsar a uno, ¿no es cierto? A uno de los sacerdotes, no me acuerdo ahora si es Giorgio o Jalik, ¿no? Pero lo más grave sucede después del golpe de Estado, que fue en marzo del 76, ¿no es cierto?, que ellos son detenidos primero y los instalaron en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, del ESMA, y Bergoglio parece que hay testimonios de que no intervino, ¿no es cierto?, directamente para protegerlos, e incluso él tuvo 4 reuniones con Videla y con Macera, con 2 integrantes de la Junta Militar, pero no llega a ningún resultado y en octubre de ese mismo año ellos desaparecen formalmente.
El otro elemento grave que aparece denunciado por Babinski, que lo liga, ¿no es cierto?, bueno, vamos a ver que hay muchas controversias alrededor de esto, ¿no es cierto?, es el hecho de que Bergoglio, cuando fue la comisión lanzada por el gobierno de Carter en los Estados Unidos de investigación de las violaciones de los derechos humanos en Argentina en el año 79, Bergoglio recibe, ¿no es cierto?, es decir, la ESMA, que era uno de los centros de detención tal vez el más importante en la época de la dictadura, de los detenidos desaparecidos, ¿no es cierto? La Escuela de Mecánica de la Armada. La Escuela de Mecánica de la Armada, Escuela Superior de Mecánica de la Armada, lo llevaron, lo trasladaron a una propiedad que era de la iglesia, que era donde justamente Bergoglio pasaba sus vacaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿Y es la primera vez que llamaba? Que la iglesia, ¿no es cierto?, sirve para un encubrimiento de violaciones de los derechos humanos en Argentina. Y eso fue, por eso el libro, esa finca donde los guardan a ellos, donde esconden a los detenidos desaparecidos, se llamaba El Silencio. Y eso es lo que da nombre al libro de Eso es lo que le da Babinski. nombre al libro, entonces es con ese doble sentido, es una isla, ¿no es cierto?, en el medio del río, del delta del Río de la Plata, ¿no es cierto?, en la entrada al Paraná, que se llamaba esa finca. Esa finca después era propiedad de la iglesia y fue vendida a la fuerza, a la Armada, a través, utilizando el nombre de un detenido desaparecido. Utilizaron fraudulentamente el nombre y eso pasó a poder de la Armada. A partir de ahí se pueden tejer todas las conjeturas que uno quiera, ¿no es cierto? Pero lo que se destaca es eso, que por lo menos hay una ambigüedad muy fuerte en el rol que jugó Bergoglio en esa época. Bueno, antes de proseguir con este tema, les voy a pedir a los televidentes que nos escriban, que nos manden sus preguntas a @INTL en Twitter o por Facebook, o escríbanos también en nuestra página web o correo electrónico. Alejandro, te voy a dar la oportunidad de que nos leas algunos de los trinos que están llegando antes de seguir con Fabián sobre el tema de qué fue lo que pasó con la iglesia en aquellos años. Pues lo que estoy viendo acá es que los tuiteros están preguntando más sobre cuál es la influencia política que tiene el Papa tanto domésticamente en Argentina y cuál es el poder que tiene este Papa para hacer en el gobierno de la presidenta Kirchner. Ok, ya vamos para allá, les voy a pedir paciencia, sigamos un poquito tratando de disecar un poco más lo que sucedió con la iglesia y con Bergoglio en los años 70 en Argentina. Ustedes saben que, me dicen si están de acuerdo conmigo, que la jerarquía de las iglesias, tanto uruguaya como argentina, apoyaron o fueron muy complacientes, para ser un poquito más generosos, con las dictaduras militares en Argentina y Uruguay. Mientras tanto, la chilena tomó una posición un poco diferente. La chilena sí alcanzó a limitar el poder de los militares, en particular con su trabajo en derechos humanos a través de la Vicaría de la Solidaridad. ¿A usted le parece exagerado, Fabián, que nos estemos volcando sobre el pasado del cardenal Bergoglio? No, yo creo que no, que hay que señalarlo, porque esto no excluye que pueda haber conversiones en la vida de un individuo. Yo perfectamente, pues ha habido recientemente, simplemente para señalar como nota de pie de página, un gran antropólogo como Gerardo Reichel-Dolmatov lo han acusado de ser del partido nazi. Y ha habido todo un escándalo en el mundo de la antropología colombiana, pero ¿quién dijo que uno no se podía convertir ni transformar su vida, ni que nos pueda sorprender ahora, siendo por ejemplo un gran mediador en el proceso de paz en Colombia? Pero lo veremos luego. Entonces, no, yo pienso que esto es importante porque forma parte de las actuaciones de un jerarca de la iglesia, que no era cualquiera en un momento dado. Y es indiscutible que la iglesia argentina sí tuvo una complacencia y un silencio ante la dictadura, cuando no una complicidad de fondo, mientras que la iglesia chilena sí adoptó una posición completamente distinta y las iglesias en América Latina son distintas. Yo pienso que también adoptar el nombre de Francesco o de San Francisco, que los jesuitas dicen es por Francisco Javier y porque mira al Asia, y los franciscanos dicen es por el poverello y porque él era muy cercano a los pobres y todo esto es interesante, pero independientemente de ello hay un pasado, y es un pasado del Papa, quien dijo que no se podía sacar a la luz pública, así como se sacó el pasado de Ratzinger y de otros tantos.
En el año 2000, con ocasión del jubileo, la Conferencia Episcopal Argentina pide perdón, de manera velada, pero pide perdón. Y hace poco, en octubre o noviembre del año pasado, Alberto, sacan un comunicado en el que dicen que quieren esclarecer la verdad sobre la Iglesia durante la dictadura. Es decir, esto fue mucho antes de que el nombre del Papa estuviera sobre la mesa. Es la misma Conferencia Episcopal que habla de esclarecer la verdad. Además de estos casos que usted me enseñó directamente que cuestionan a Bergoglio, ¿qué más hay para sospechar de una complicidad, Alberto? Bueno, hay bastantes testimonios, ¿no es cierto?, de ex detenidos, sobrevivientes de la represión, ¿no es cierto?, que apuntan hacia personeros de la Iglesia. Pero sucedió el hecho, por ejemplo, en esta época de condenaciones, ¿no es cierto?, de antiguos represores, de los juicios a Videla, bueno, la muerte de Macera, ¿no es cierto?, en prisión. Hablábamos de esa amistad, ¿no es cierto?, de esa cercanía entre los grupos políticos, ¿no es cierto?, de Macera, que tenía un proyecto político, ojo, dentro de los integrantes de la Junta Militar tenía un proyecto político propio, ¿no es cierto?, Macera, dirigiendo la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Él entabló incluso una amistad con Firmenich, ¿no es cierto?, que era el peronismo más radical, ¿no es cierto?, de izquierda. Y la cercanía con Macera que llevó a que hubiese un apoyo institucional, ¿no es cierto?, de alguna manera, la Iglesia, o por lo menos se vivía una época en donde el silencio de alguna manera también nos hace cómplices, ¿no es cierto?, cuando las cosas son demasiado graves. Y eso es un poco lo que sucedió con la Iglesia argentina. El hecho sobresaliente fue la condena, ¿no es cierto?, de Christian von Gernich. Que fue una condena porque era el sacerdote que oficiaba en la ESMA y que, según entiendo, utilizaba la información recibida en confesión y se la pasaba a los militares. No se la pasaba a los militares. Y en Navidad celebraba misa diciendo, hijitos, que tengáis una feliz Navidad, y estaban encadenados. Sí, no, y además él participó en torturas, y participaron en violaciones y en tortura. En tortura, en Argentina al menos está considerado un crimen de lesa humanidad, ¿no es cierto?, hoy en día. Y él fue condenado. Entonces la actitud que tomó Bergoglio, dijo, porque claro, en el juicio que salió apareció, ¿no es cierto?, la dimensión que había tomado la colaboración de las jerarquías eclesiásticas. Hablo bien de las jerarquías porque hay que rescatar que hay muchísimos, ¿no es cierto?, sacerdotes que han dado su vida y que han perdido también y que han sido víctimas de esa misma represión, ¿no es cierto?, actuando también en función de la Iglesia, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de las jerarquías, Bergoglio lo negó bastante rotundamente y dijo que no, que era una cuestión de individuos, ¿no es cierto?, que habían participado en las... Yo me pregunto, Laura y Alberto, si ahora que Bergoglio es Francesco, esta Conferencia Episcopal Argentina va a esclarecer la verdad que dijo que esclarecería hace unos años. No sé, la pregunta que cómo respondió Jesucristo a la pregunta... Esa es una interesante pregunta, si la voluntad puede estar ahora que Bergoglio es Papa. Es Papa. La pregunta, ¿cómo respondió Cristo a la pregunta de Poncio Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Qué dijo? Se quedó callado. Se quedó callado. Se quedó callado. Yo creo que los hechos están ahí y puede haber diferentes justificaciones. Bergoglio se había esforzado por eso, por purificar la memoria argentina, ¿no es cierto? Pero eso correspondía a una época, la época de la ley la ley del olvido, ¿no es cierto? Claro. La ley de punto final, el indulto, ¿no es cierto?, dado por Menem, correspondía a ese espíritu de esa época. Digamos que en estos últimos años que se han desarrollado las condenas, ¿no es cierto?, los juicios realmente a fondo de los represores de la época, es una época en donde hay una mayor plenitud de las libertades cívicas, ¿no es cierto?, para denunciar los hechos de ese pasado. Y un poco lo que se recrimina a Bergoglio es que ahora que puede hablar, que lo puede hacer, ¿no es cierto?, haya colaborado o no con los militares, pues que lo haga, ¿no es cierto? Claro. Tú enfatizas mucho el proyecto político de Macera y la relación de la Iglesia con Macera, ¿verdad? Pero Videla en su proceso dijo que había recibido
asesoría de los obispos en el tema de desaparecidos. Eso está es parte de los documentos oficiales del proceso. ¿A qué se refería? ¿Tienes algo de idea? Sí, y también no solamente en los desaparecidos, sino también en las vinculaciones de adopción de los niños, de los hijos, de los bebés nacidos por los prisioneros. Pero, y por esos temas, o sea, son 3 causas por las cuales la justicia argentina le pide a Bergoglio declarar, y el tema del secuestro de bebés es una. Nos vamos a una pausa y ya volvemos para seguir hablando de numeral Papa Francisco. Ya regresa el análisis en #internacional. Chao, me voy al cine. Chao. Hace tiempo que no la veo a Laura. ¿Pasó algo? Sí, cortamos. No estábamos bien. Pero qué lástima. Una chica tan linda. Ya sé. Por ahí volvemos. Pero por ahora preferimos estar solos. Me imagino lo que andarás haciendo. A todas ellas hacía lo mismo. Sí, viste cómo es. Mejor sin compromisos. Canal Capital, televisión más humana. Este viernes 15 de marzo, en su madre naturaleza, Santurbán, agua y minería. ¿Cuál es el verdadero oro? Con agua vivimos, con oro no vivimos. O sea, el oro nos puede faltar, pero si nos falta el agua, no hay nada que hacer. Su madre naturaleza, viernes 8:30 de la noche, solo aquí en Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana. Atención, instituciones y estudiantes de educación superior. Recuerden que los estudiantes de todos los programas de educación superior deben presentar el examen ICFES Saber Pro antes de graduarse. Las instituciones deben adelantar el preregistro de sus programas entre el 1 y el 15 de marzo, recaudo antes del 20 de marzo y asegurar que el registro se lleve a cabo antes del 22 de marzo. Mayor información en www.icfes.gov.co. Mejor evaluación, mejor educación. ICFES, mejor saber. El análisis continúa en #internacional. Seguimos en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano hablando de numeral Papa Francisco. ¿Les parece si hablamos un poquito ahora de las relaciones del nuevo Papa con el gobierno argentino y hacemos un poquito de referencia al tema del asistencialismo, la visión que tiene él de las diferencias económicas en América Latina? ¿Cómo arranca esta relación conflictiva con Cristina Kirchner? Bueno, evidentemente tiene una noción del pobre muy tradicional, que dijéramos es alabada desde ciertos sectores conservadores. Claro, van a decir que lindo, cómo ayuda a los pobres, va donde los necesitados, él mismo es un testimonio vivo de sencillez, de humildad, un gran jesuita. Bueno, muy bien, todas estas cosas son bellas y todo eso pues hoy día también a otra prensa va a llenarla de corazones rosas, pero evidentemente ante leyes muy concretas, en particular ante el proyecto de ley de matrimonio igualitario, dirían en Colombia, pues las posiciones del cardenal Bergoglio pues dejan mucho que desear, porque de una manera frontal pues va a decir esto es una cosa del demonio, se va a oponer, va a asumir una actitud
todo lo contrario a la tolerancia que podría tener un líder religioso sereno. Entonces ahí hay una concepción un poquitico conservadora, moralmente recalcitrante. ¿Pero se le puede pedir a la autoridad máxima de la evidentemente Iglesia? No, evidentemente no. ¿Quién le va a pedir? Ni siquiera al Papa, al cardenal María Martini. Por ahí él sería un poco más, lo máximo que va a decir el cardenal Martini es hay que ser tolerante, hay que quererlo, son hijos de Dios. Pero lo interesante de Bergoglio son sus actitudes absolutamente frontales para bloquear proyectos de ley. Y es ahí cuando, claro, hay una incidencia en lo político, porque está bien que un jerarca de la Iglesia, dijéramos, manifieste su opinión. Evidentemente un obispo va a decir no, va de retro a que los homosexuales se casen y adopten hijos. Evidentemente yo no pienso que la Iglesia vaya a cambiar de aquí a 200, 500 años, aunque su pasado deja mucho que desear también. Me refiero al pasado histórico de la Iglesia. Pero evidentemente que ya bloquee proyectos políticos, que movilice con una cierta complicidad gente de la Asamblea o senadores, pues ya es otra cosa. Entonces evidentemente ahí hay una actuación. Senadores, o sea, hay una intervención de la Iglesia en la política argentina de frente. Muy directa porque él tiene una amistad con, y ha participado en eventos, ¿no es cierto?, con la esposa de Duhalde, ¿no es cierto?, que es de la oposición peronista al gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, y también con el rabino Berman, ¿no es cierto?, que es miembro, militante, confeso del PRO, que es el partido de oposición, ¿no es cierto?, del alcalde de Buenos Aires, de Macri, el intendente. Sí, él ha tomado partido y sobre todo, por ejemplo, yo sé, hoy en día ha despertado muchas expectativas, ¿no es cierto?, y muchas ilusiones, no solamente en la comunidad católica, sino en general en todo el mundo, acerca del tema de la igualdad, ¿no es cierto?, que sea un papa que se defina por la igualdad, todo eso. Pero, por ejemplo, él emite conceptos sobre la mujer, sosteniendo que la mujer es inepta para tener responsabilidades políticas. Puede ser que lo diga él orientado contra Cristina. Pero sí lo dijo, o sea, eso, aquí tenemos una pregunta, no sé, Alejandro, si tú la encuentras por ahí sobre eso. Alguno de nuestros tuiteros aquí nos mandó preguntar si esa afirmación en efecto había tenido lugar. Creo que fue Carlos Hernández. ¿Sí? ¿Lo dijo? Sí. ¿Lo dijo? ¿En qué escenario dijo eso? No te lo puedo decir, pero sí aparece como cita de él, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo que él declarar, ¿no es cierto?, la guerra de Dios contra el matrimonio homosexual. Él utilizó esa expresión, la guerra de Dios, eso salió en la prensa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y más allá de eso, entiendo que Cristina Kirchner tenía una relación sumamente conflictiva, nunca quiso asistir en las fechas patrias a los Te Deums en la catedral. Y su esposo también sí que tuvo relaciones conflictivas con Bergoglio, claro, tanto que dijo que el diablo también se vestía de sotanas. Bueno, hay expresiones que van y vienen. Porque un jefe de Estado en Argentina existe una separación muy estricta entre Estado e Iglesia, ¿no es cierto? Eso viene desde los años 50. Pero si es tan estricta, ¿por qué interviene tanto la Iglesia en la política? Es que la Iglesia interviene en la política, pero el jefe de Estado no está obligado, ¿no es cierto? Tiene que ser de confesión católica, pero eso es más formal que de hecho. Pero un jefe de Estado, si hay, por ejemplo, una relación mala ¿Cómo tiene que ser? Perdón, no te entendí. ¿Tiene que ser? No, no está obligado. No ¿Sabes cuál es el único jefe de Estado que fue excomulgado de la Iglesia Católica? ¿Cuál? Juan Domingo Perón. ¿Y por qué fue excomulgado? Y fue excomulgado porque él se le ocurrió decir, frente a las multitudes, cuando la Iglesia tomó partido, ¿no es cierto?, contra los primeros gobiernos peronistas, dijo, no vayan a salir ahora a quemar iglesias. Entonces, la gente que hizo fue, quemaron como 7 iglesias esa misma noche. Y él fue excomulgado de la Iglesia. Fue un malentendido. Católica. Yo creo que fue el único caso en la historia de un jefe de Estado que haya sido excomulgado por la Iglesia Católica. Juan Domingo Perón. Bueno, pero en Cuba Fidel Castro evidentemente fue excomulgado y Wojtyla le levantó la excomunión. Ajá. Eso fue muy bello cuando se encontraron los dos abuelos en La Habana. Bueno, pero para volver a nuestro tema. A nuestro tema. Entonces existe esa tradición, ¿no es cierto? Si dice la jerarquía de la Iglesia toma partido político, porque Bergoglio sostenía en la época de los militares de que la Iglesia no tenía que intervenir en política, ¿no es cierto? Justamente cuando sucedían todas esas cosas de las desapariciones. Y ahora interviene abiertamente, ¿no es cierto? Pero
¿cuáles eran los puntos, más allá del matrimonio igualitario del aborto, cuáles eran los otros puntos de disputa con la presidenta Cristina? Eutanasia, y que acusa al gobierno argentino de aumentar la desigualdad, ¿no es cierto?, y no actuar con la suficiente energía contra la pobreza. ¿Sí? Bueno, ¿les parece si con eso nos vamos, Fabián, al tema de que es el primer papa jesuita y qué relevancia tiene eso? ¿Por qué quiebra en dos, digamos, la historia del papado? Es supremamente importante porque los jesuitas hacen como una especie de voto en su compañía de Jesús de que no van a recibir distinciones eclesiásticas. Obvio, ha habido obispos jesuitas, pero se supone dentro del jesuitismo mismo que ellos manejan, cuando digo jesuitismo lo uso ¿en qué sentido? Por ejemplo, en las constituciones de San Ignacio, ellos usan muchos eufemismos. Hay uno que se llama la regla interna de la caridad, que consiste en que si yo veo que el hermano se equivoca, debo denunciarlo al superior para que lo reprenda delante de la comunidad. Entonces, a la delación, al ser un poquitico informante, como diría el expresidente Uribe, lo llaman regla interna de la caridad. Esto es un poco para entender cómo procede la Compañía de Jesús, que es fantástica. Es un dispositivo absolutamente genial que se creó para oponerse a la reforma protestante. La contrarreforma es la Compañía de Jesús y dijéramos su gran expresión artística es el barroco, que no deja un solo espacio para el libre arbitrio ni la libre interpretación, lo controla todo. Esto no quiere decir que a lo largo de la historia la Compañía de Jesús no haya mutado, no haya cambiado, no haya habido jesuitas extraordinarios, Michel de Certeau, psicoanalistas, otros comprometidos con la teología de la liberación. Aquí mismo en Colombia tenemos los jesuitas del CINEP, jesuitas un poco descarriados, otros menos, otros que también se camuflan en medio de ser descarriados y son políticamente correctos. Eso es muy interesante, estoy dando brochazos muy burdos, pero valdría la pena reportarse a trabajos geniales que han hecho investigadores específicamente franceses sobre la Compañía de Jesús en el mundo y también en Colombia, bueno, y en América Latina. Pero entonces, nunca ha habido un papa jesuita. Por principio, le obedecen al papa blanco, al papa de Roma, al sucesor de Pedro, pero sobre todo al ministro general de la orden. Es muy interesante ver cómo los jesuitas nombran el ministro general de la orden, a quien llaman Papa Negro, directamente desde Roma, pero también nombran a los provinciales desde Roma, a los rectores de las principales universidades que ellos manejan en el mundo y a los maestros de novicios. Luego, la jerarquía es absolutamente vertical. ¿Las demás órdenes hacen eso? No, las demás órdenes no necesarias, no, hacen votaciones, hacen consultas, aquí es absolutamente vertical. De tal modo que cuando el ministro general quiere suprimir a alguien, lo suprime, porque es la orden. ¿Y el ministro general hoy quién es? Creo que es Peter Hans Kolfenbach, quien sucedió al padre Arrupe, y es un cargo vitalicio. Este es un holandés lingüista muy interesante. Entonces hay que ver un poco la historia de la Compañía de Jesús a lo largo de los siglos, como un brazo, dijéramos algunos, los jesuitas fueron llamados por algunos teólogos y filósofos franceses la policía secreta del catolicismo. Claro, ellos tienen muchas obras en el mundo, son geniales, se comprometen con todo, algunos son de manga ancha, son abiertos en moral, etcétera, pero otros son supremamente conservadores. Entonces depende cómo funciona la compañía en ciertos momentos y en ciertos contextos de la historia de Occidente después de la Contrarreforma. Nunca ha habido un papa jesuita. El hecho de que haya un papa jesuita ahora, en un momento en que la iglesia está en crisis, va a significar, primero, que evidentemente, aunque ellos jesuíticamente dicen, de pronto él quiere que no lo asesoremos, pero evidentemente van a rodearlo. Y claro, pienso que eso puede ser muy positivo, porque hay jesuitas muy bien formados, muy abiertos al mundo, expertos en las telecomunicaciones, y yo creo que esto podría ayudar, y esto es pienso que es un visto bueno a este papado, si no le concede todo, y perdónenme que lo diga de manera tan franca, a las fieras de Scola, Bertone y otros tantos que estaban ahí al lado también, porque es que hay un riesgo con este papa, y es que sea un papa bueno, un poco monigote, o que definitivamente actúe de una manera un poco más descentralizada. Puede que simplemente el hecho de que lo hayan nombrado outre-mer, es decir, corriendo el Atlántico, cruzando el Atlántico, al fin del mundo, que se fueron a buscar un papa al fin del mundo, dice, como dijo él, que no sé qué nos deja a nosotros, bueno, que nos trate sea como solo el fin una del mundo. fachada. Obviamente, ojalá no sea solo una fachada, pero puede ser simplemente una fachada.
Sí, él era la voz del Vaticano, ¿no es cierto? De alguna manera lo llaman él, era políglota, ¿no es cierto?, quien traducía los mensajes del anterior pontífice, ¿no es cierto?, los diferentes idiomas, y quien operaba de alguna manera el aparato de comunicación del Vaticano. ¿Sí? En tanto que el sacerdote brasileño, ahora no retengo el nombre, se ocupaba de la parte financiera, ¿no es cierto?, sobre todo. Yo creo que hay dentro de los cónclaves esos innegables juegos de intereses, ¿no? ¿Sí? No me voy a remitir a Padrino 3, por ejemplo, pero sí hay juegos de intereses. Entonces, ahí estamos, me parece a mí que hay una intencionalidad, puede ser que haya más una intencionalidad de tipo político, ¿no es cierto?, pero también lo que está entrando en juego es lo que uno no puede dilucidar desde afuera, ¿no es cierto?, cuando se produce ese humo blanco, Alberto, ¿qué es lo que se está dirimiendo ahí dentro? En Colombia, la Compañía de Jesús tiene mucha visibilidad, tiene un rol importante dentro del catolicismo. ¿Es así en Argentina también? También, claro. Y lo que fue las misiones, ¿no es cierto?, las misiones fueron... Las misiones del norte... En la provincia de Misiones, ¿no es cierto? Y todo el contexto de Paraguay, fue lo que se llamó el imperio jesuítico. Las famosas reducciones del Paraguay son interesantísimas. Claro, y toda la organización de Paraguay, del pueblo guaraní, había sido a través de las misiones, ¿no es cierto?, jesuíticas. Si han visto la película La Misión, ¿no es cierto?, con Robert De Niro, es eso, la defensa, ¿no es cierto?, que organizan ellos, en el plano también militar, de las expediciones brasileras, que eran de los bandeirantes de la época, que capturaban a los indios, ¿no es cierto?, para hacerlos trabajar en el trabajo esclavo de las minas. Entonces ellos dejaron esas instituciones, ¿no es cierto?, incluso después de la expulsión de los jesuitas por parte de la monarquía española, y dejaron una traza muy importante, yo creo que en todos los países, ¿no es cierto?, en Colombia, en la Compañía de Jesús, en en Paraguay es fuertísimo, en el noroeste, en el noreste de Argentina también. Alejandro, veo que hay mucha sorpresa aquí en intercambio entre nuestros televidentes. Veo que hay como sorpresa de que en efecto Alberto confirme la cita de Bergoglio es verdadera, ¿no? ¿Qué más ves tú aquí en las redes? ¿Cuáles son los comentarios que ves, Alejandro? Pues yo creo que lo más importante que han preguntado es cuál es la influencia que tiene el Papa, si puede tener alguna influencia sobre los posibles como casos que se le han dicho en la justicia argentina, sobre cuál es el grado de inmunidad que tiene un Papa sobre estos casos que lo han podido afectar a él, y si hay alguna posibilidad de que él haya, pues que él diga o que él en algún momento hable sobre con las víctimas, si en alguna visita a Argentina vaya a hablar con las víctimas personalmente, o si en algún momento, por ejemplo, con las mujeres de las plazas de Mayo, o con las madres de las plazas de Mayo, ¿hay alguna relación o algún contacto directo? Claro. No, en principio un papa tiene inmunidad. Total, es el jefe de un Estado pontifical. Exactamente, ahora vamos se está hablando eso de Ratzinger, por ejemplo, que ahora perdió la inmunidad, ¿no es cierto?, a partir de la denuncia, a partir de la renuncia, ¿no es cierto?, al cargo de papa. Entonces él perdió su inmunidad. Entonces se ve expuesto a que puedan haber denuncias incluso penales. No pasa por la cuestión legal, ¿no es cierto?, sino por el manejo. Hablábamos de eso, del restablecimiento de la verdad. En Argentina se creó una comisión de la verdad, ¿no es cierto?, que investigó, ¿no es cierto?, el tema de las desapariciones, que fue encabezada por el escritor Ernesto Sábato, ya desaparecido, en donde la Iglesia tuvo una participación muy reservada, ¿no es cierto? Y siguen esa actitud de reserva. Claro, pero, ¿no? ¿sabes? Ya que volvimos a este tema con las preguntas estas de los televidentes, Alberto, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz, salió a la defensa del Papa Francesco. Sí, salió en defensa. Diciendo de que había acusaciones, ¿no es cierto? Pero habría que responder. Que él no tuvo nada que ver. Había que presentar también argumentos de lo que explica Berbisky, ¿no es cierto?, en el libro El Silencio, ¿no es cierto? Es decir, y
Bueno. Es decir, él lo que le dio sobre todo, porque también Adolfo Pérez Esquivel no es sacerdote, pero sí era un miembro de las congregaciones religiosas y su labor era también de tipo pastoral, ¿no es cierto?, en la época. ¿Verdad? ¿Sí? O sea, eso es un buen dato para recordar. Sí. ¿Les parece si hablamos un poquito ahora del Papa como jefe de Estado? ¿Qué mensaje está mandando Fabián en términos diplomáticos, no solo espirituales, pero también diplomáticos con la elección de su nombre? Bueno, definitivamente también de la Iglesia como institución está llamada a recomponerse, pero al mismo tiempo ahí hay una suerte de mostrar una vulnerabilidad que tiene la Iglesia respecto a su centralismo recalcitrante, romano, italiano, de la curia romana, pero también europeo. Yo creo que en ese sentido, este Papa tiene que hacer un montón de cosas, pero repito, hay que ver un poco quién es su secretario de Estado, quiénes van a ser sus ministros, porque si definitivamente simplemente es un nombre, Outremer, que está después del Atlántico, latinoamericano, jesuita, bueno, que sonríe, que es lindo cuando sale esa primera salida en donde le pide al pueblo que lo bendiga o que le pida a Dios que lo bendiga. Todos esos gestos son muy lindos. Es decir, todo eso juega en la multitud, juega en el imaginario. Pero si es solo eso, pues definitivamente no va a haber mucha gobernanza, mucho margen de maniobra para una iglesia que está llamada claramente a interpretar muy bien y que lo ha dejado de hacer el Vaticano II o pensar en un Vaticano III. Es una iglesia que tiene serias crisis, no solamente por sus finanzas, no solamente por los escándalos de pederastía, sino también por la cantidad de feligreses del mundo que se le han ido y por la crisis que presenta en el viejo continente. Entonces, si es un papa argentino, bueno, simplemente que se dedica a la oración y pare de contar, pues no va a servir. Pero se rescata que es eso, que la función del Papa supuestamente es la evangelizadora, ¿no es cierto? Es decir... Pero esa es la diplomacia fundamental del Vaticano, claro. ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿qué mensaje han leído ustedes de este Papa para las otras religiones? ¿Cómo ven que va a evolucionar la relación con Israel, con el mundo islámico? Yo creo que ahí puede haber muy buenas relaciones con Israel, dada su relación y su cercanía también con cierta fracción judía en Argentina. Yo creo que con Israel le va a ir supremamente bien. Yo no sé con el mundo árabe, pero también habría que ver como el hecho de que sea jesuita y de que se puede rodear de una cantidad de teólogos ecuménicos que tiene la Compañía de Jesús. Yo creo que el diálogo interreligioso lo va a llamar, lo va a hacer, y además, llamándose Francesco, si es en honor a San Francisco de Asís o a Francisco Javier, va a mirar hacia Asia y hacia China. Es muy probable. Yo creo que hay como diríamos un guiño, ¿no es cierto?, hacia la comunidad, ¿no es cierto?, franciscana en general. El pontífice tiene que aparecer, ¿no es cierto?, de alguna manera, y el llamado, y la misma actitud de él, ¿no es cierto?, de tomar el subte, de llevar una vida de mucha austeridad. Me parece a mí que crea un puente, ¿no es cierto?, entre la orden jesuítica, que no ha hecho voto de pobreza, y la franciscana, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, a mí me parece que al tema que, bueno, volvemos de una manera recurrente, ese imaginario, ¿no es cierto?, que rodea a la iglesia, muchos hablan, y sobra casi decirlo, ¿no es cierto? Berbisky es de origen judío, ¿no es cierto? Su abuelo era practicante, y él comienza su libro justamente hablando de las agresiones que él sufría, ¿no es cierto?, cuando niño, cuando lo atacaban grupos nacionalistas católicos en Argentina. Y cuando hablábamos de ese pasado del nacionalismo, ¿no es cierto?, de la Guardia de Hierro, de esos grupos, no eran grupos muy alejados de los grupos antisemitas en Argentina. Los nuevos, y lo dice muy bien Fabián, con algunos sectores, ¿no es cierto?, de la comunidad judía argentina, puede ser que Bergoglio esté ahora en muy buenos términos, ¿no es cierto?, pero en ese momento... Nos vamos a otra pausa y ya volvemos. Ya regresa el análisis en #Internacional. Este domingo
domingo en Deisa Rayo entrevista Tostao, líder de la agrupación colombiana Chuck Keep Town. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Su historia. Yo estudiaba en el INEN del Tunal, yo vivía en Kennedy y estudiaba en el INEN. Para los que conocen Bogotá saben que eso es un tramo largo y si hablamos de diario, de ida y vuelta. Yo iba en bus, atravesaba desde Kennedy, atravesaba por atrás. Su música. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. Deisa Rayo entrevista, sábados y domingos, 6 a 7 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. El análisis continúa en #internacional. Bueno, seguimos hablando de numeral Papa Francisco, aquí en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde creo que lo que nos falta por abordar es qué podemos esperar en Colombia. ¿Cuál será la relación de este Papa con Colombia? Bueno, lo que han tuiteado tanto el presidente Juan Manuel Santos como el ministro del Interior, es que, y además en guiño con Natalia Springer y con otros académicos, es que como se llama Francisco, como Francisco hablaba con el lobo y con el cordero, va a ser clave en los diálogos de paz. Entonces, ha habido una cantidad de chistes muy simpáticos en las redes sociales hablando de Twitter, pero yo creo que sí puede ser un rol importante. Dijéramos que a él, como ministro de la Iglesia, como Papa bueno, porque también proyecta una imagen de bondad increíble. Es que todo esto también se maneja como se maneja un cantante de rock. A mí me da pena decirlo para los creyentes, pero es que obviamente cada gesto, cada movimiento de un papa, si hay algo que tiene una performance increíble, es eso. Donde se puede aprender política es en las religiones y particularmente en la católica. Es una cosa supremamente interesante. Entonces yo creo que en los diálogos de paz y pensando también en el rol que ha jugado la Compañía de Jesús en Colombia, que tiene un provincial excepcional, que es Pacho de Roux. Francisco de Roux es un tipo genial que se puede pasear, se subía en un helicóptero, hablaba con los paramilitares y se subía en otro y hablaba con la guerrilla en el Magdalena Medio, pues evidentemente yo creo que aquí va a haber unos guiños y por lo menos un apoyo moral muy importante, si no simbólico y material, a los diálogos de paz. Y esto le conviene al gobierno colombiano. Y en términos, Alberto, de qué esperar con estos países que vieron sus relaciones diplomáticas en problemas con el Vaticano por el tema de la pedofilia. ¿Qué esperar en esos temas problemáticos del Vaticano? Pedofilia, corrupción. Una lectura que podemos dar, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista es que la salida, la renuncia del anterior Papa viene tal vez motivada como trasfondo ese tipo de denuncias. En el caso de Bergoglio, aparentemente está mucho más alejado de esos problemas, ¿no es cierto? Es decir, las complicaciones de él vienen más bien por el lado de su pasado durante los años de la dictadura, ¿no es cierto? Y tal vez la intervención actual en política. Yo pienso que en Colombia puede tener, a través del peso que tiene en esta nación, ¿no es cierto?, justamente la Compañía de Jesús, puede tener una intervención muy oportuna en la cuestión de los diálogos de paz y en la decisiones, ¿no es cierto?, de las relaciones internacionales de Colombia, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, en el caso con Venezuela. Nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:30 de la noche. Nos reencontramos el próximo jueves en #internacional. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muchas gracias, Alejandro, Alberto, Fabián. Hasta el próximo jueves.